Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Este segmento en donde buscamos ver qué es lo que el Padre nos quiere enseñar a través de sus hermosas porciones de la Torá. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos del Abba Kadosh. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Padre, te pedimos que tu Torá sea dulce en nuestros labios, en los labios de nuestros hijos y de toda la casa de Israel. Padre, que podamos entender, ábrenos el entendimiento en esta hora, Padre, para que podamos ver esa Torá como un tesoro, como esa lámpara que alumbra nuestro camino, Padre Celestial, que la amemos y la atesoremos en nuestro corazón y que por sobre todas las cosas la pongamos por obra, porque ese es el propósito tuyo, Padre, para que vivamos una vida en bendición, una vida abundante, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y hoy estaremos haciendo el estudio de la parashá Lech Lecha, ve por ti mismo. Esta parashá se encuentra en Génesis 12:1 al 17:27 y vamos a comenzar con un pequeño resumen de toda la porción. En esta porción, Dios habla con Abraham diciéndole: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí, dice Dios, hará de Abraham una gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, en donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje del Eterno. Ocurre una hambruna que causa que el primer hebreo, Abraham, viaje a Egipto, donde su esposa, la hermosa Sarai, es llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presenta como hermano de Sara. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. Así que vemos que Abraham se vuelve muy rico. Cuando están de vuelta en Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sodoma. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino. Derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, el rey de Salem. Dios sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución del pueblo israelita les son informados y la tierra santa es asignada a ellos como su herencia eterna. Aún sin hijos, 10 años luego de su llegada a la tierra de Canaán, Sarai le dice a Abraham que se llegue a su sirvienta Agar, así que Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata con dureza. Un ángel la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham y 13 años después Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, el padre de multitudes, quiere decir este nombre. Y también le cambia el nombre a Sarai por Sara, que quiere decir princesa. Y les promete que tendrán un hijo. De este hijo, a quien ellos deben llamar Yitzhak, que quiere decir se reirá, surgirá la gran nación con la cual Dios establecerá su pacto especial. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre él y Dios. Como vemos en esta porción tenemos muchísimo de qué hablar, pero hoy me quiero enfocar en los primeros
5 versículos de este capítulo 12 de Génesis, porque aquí hay mucho que aprender, sobre todo para nosotros, el pueblo que está siendo levantado de las naciones, ese pueblo que había perdido su identidad, que se le había olvidado de dónde era y para qué había venido. Así que vamos a comenzar en Génesis 12:1, que dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y esa precisamente es la expresión que tiene por nombre esta porción, que se llama Lej Lejá, que quiere decir ve, vete, ¿verdad? Esa es la expresión Lej Lejá. Y literalmente esta porción significa ve por ti mismo, o también significa vete por tu propio bien. Y esta porción Lej Lejá es una invitación para cada uno de nosotros para iniciar un viaje que más que físico es un viaje interno, un viaje espiritual, un viaje en el cual nos descubriremos a nosotros mismos. Y en orden para hacer este viaje debemos ir a nuestra propia mente, debemos aislarnos y separarnos de los demás para poder hacer una verdadera introspección. Entonces miren qué interesante que Abraham recibió la orden de emigrar a Canaán, que más adelante iba a ser llamada la tierra de Israel. O sea que Abraham recibió la orden para emigrar a Israel. Pero ustedes saben qué es Israel. Israel no es simplemente ese lugar geográfico que se encuentra allá en el Medio Oriente. No, Israel es un código que significa el que es gobernado por Dios. El emigrar a Israel simboliza el nivel más elevado de existencia espiritual. En un sentido natural o físico, esto implica dejar atrás mi cultura, mis amigos y todo lo que me pueda atar a ese lugar de conexión con la vieja naturaleza. Y en un nivel espiritual, ¿qué significa emigrar a Israel? Significa dejar atrás mi estado mental actual, que está viciado con los deseos materialistas y egoístas, para convertirnos en personas profundamente espirituales y llenas de amor y de misericordia. Miren qué interesante lo que nos dice Efesios 4, del 22 al 24. Dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Y dice, miren lo que dice las características de este nuevo hombre. Dice: el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Sabemos que la verdad es la Torá, la verdad es Yeshua y Yeshua es la Torá viviente. Entonces miren qué interesante lo que encontramos en esa palabra hebrea Lej Lejá. Lej Lejá se escribe con una lamet, una kaf sofit, otra lamet y otra kaf sofit. O sea, es la misma palabra y las mismas letras. Y esto nos quiere enseñar un principio muy poderoso, porque la letra Lamet es la letra del maestro, pero también del estudiante, es enseñar y aprender. Y la Kaf Sofit es la letra que representa al rey que desciende de su alto nivel y se acerca a los demás para comunicarse y para gobernar a su pueblo. Por eso Israel es una mentalidad, es un ADN. Y cuando nosotros decimos que somos Israel, estamos diciendo que nosotros somos gobernados por ese rey, por el Eterno. Entonces, cuando vemos aquí Lej Lejá, quiere decir que yo primero tengo que aprender, ¿verdad? Para poderme someter
al reinado de ese rey, y de la misma manera, después de que aprendo, puedo enseñar a otros para que ellos también vengan y se adhieran, se sometan al reinado de ese rey, que es el rey del universo. ¿Y cómo hago esto? Con mi testimonio, siendo luz, que las otras personas puedan ver la transformación que ese rey ha ocasionado en mi vida, para que ellos también quieran venir y someterse bajo ese reinado eterno, ¿verdad? Y eso mismo era lo que hacía Abraham. Abraham vivía predicándole a las personas del rey, del Dios poderoso de Israel. Entonces, básicamente, esta palabra, lej lejá, vete por ti mismo o vete por tu propio bien, significa que cada uno de nosotros debemos pasar de ser personas guiadas por los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los celos, la ira, la contienda, ser materialistas, ser egoístas, el egocentrismo, todas estas cosas son las manifestaciones de la carne. Debemos pasar de eso a ser guiados por el Ruach, por el Espíritu del Eterno, para que el fruto de ese espíritu se manifieste en nosotros. Y sabemos que la palabra nos dice en Gálatas 5:22 que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que debe manifestarse en una persona que ha hecho lej lejá, que se ha ido, que ha dejado sus tradiciones, su cultura, lo que aprendió. Todas esas cosas que nos enseñaron en nuestra idiosincrasia, que nos dice, no, el que pega primero pega dos veces, el que no tranza no avanza, toda esa malicia indígena, ¿verdad?, con la que veníamos todos nosotros. ¿Y por qué dice aquí que es por nuestro propio bien? Porque cuando nosotros reaccionamos de acuerdo a esa naturaleza carnal, ustedes saben qué sucede, eso va a traer unas consecuencias y vamos a tener que pagar un alto precio. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando consecuencias hoy en día a causa de decisiones que tomamos en un momento determinado de nuestras vidas? Ya haya sido por ignorancia o por rebeldía, ¿verdad? Pero hemos pagado esas consecuencias y el Padre quiere que nosotros vivamos una vida en bendición, pero su palabra es clara. Sabemos que Él es un Dios misericordioso, que de verdad que Él no nos ha pagado de acuerdo a nuestras obras, porque Él ha tenido misericordia. Pero miren qué importante lo que nos dice en Gálatas 6 del 7 al 8. Nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces no podemos andar por la vida creyendo que podemos hacer daño, hacer lo que nosotros queramos y que no vamos a pagar las consecuencias. Eso es muy importante. Recuerden que el mundo espiritual está hecho de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Y miren que algo muy interesante es que nosotros, los que estamos aquí en Occidente, fuimos criados de cierta manera, nacimos en una familia en donde se nos impartieron ciertos principios, ciertos valores, se nos enseñaron unas tradiciones, venimos con una cultura, ¿verdad? Al igual que Abraham. Abraham también había nacido en Ur de los Caldeos, su padre era idólatra, de hecho tenía una tienda de ídolos. Ellos practicaban la astrología y todas estas cosas que son en contra de la palabra del Eterno. Entonces miren qué importante que al igual que Abraham,
O sea, Abraham no era que ya era un judío que ya conocía la palabra ni nada, no, a él se le apareció un Dios desconocido diciéndole: sal de tu tierra, de tu parentela y deja todo y ven y sígueme. A diferencia de nosotros, nosotros ya tenemos una Biblia, hemos leído, hemos visto toda la historia del pueblo de Israel, hemos visto la fidelidad de Dios, pero imagínense por un momento a Abraham, sin conocer a este Dios y creer en él, creer que era el Dios creador de todo y que él lo iba a bendecir así como se lo prometió. Entonces miren que al igual que nosotros, que venimos de otra cultura, con otros valores, con otras tradiciones, va a llegar un momento en donde el Eterno nos va a hacer ese mismo llamado que él le hizo a Abraham. Nos va a decir: lej leja, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Para qué? Para que retornes a Israel, para que hagas teshuvá. Acuérdense que teshuvá es retornar, regresar al estado original. Es la palabra que nosotros conocemos aquí en Occidente como arrepentimiento. Pero sabemos que hacer teshuvá no es un proceso fácil, ¿verdad? Es un proceso que lleva mucho trabajo, es un proceso que requiere de disciplina, requiere de perseverancia, de constancia y sobre todo de mucha fe. Y cuando hablamos del tema de dejar atrás tradiciones, de verdad que eso es una de las cosas que a las personas nos cuesta salir demasiado, ¿verdad? De las tradiciones, porque son patrones que ya tenemos en nuestra mente, que hemos repetido por años y años y años, cosas que a lo mejor disfrutamos, cosas que han creado nuestra historia. Entonces, obviamente que sabemos que no es fácil salir de las tradiciones, salir de la cultura y adquirir un nuevo patrón de pensamiento. Por esta razón, este es un proceso que dura toda la vida. Miren lo que le dice Yeshua a Pedro aquí en Marcos 10:28. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y miren lo que les dice Yeshua. Yeshua le dice: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que Yeshua nos lo advirtió, que tendremos que dejar familiares, amistades, ¿verdad? Porque hay gente que no va a entender ese nuevo patrón de pensamiento que el Padre nos ha dado, no van a entender, nos van a tildar de religiosos, de judaizantes, de extremistas, de radicales. Bueno, nos van a decir miles y miles de cosas. Pero miren lo hermoso que nos dice Yeshua aquí en Mateo 5:11. Él nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínense que nosotros tenemos toda esta escritura que nos da fuerza, nos da esperanza y nos da aliento. Pero Abraham no tenía nada de esto escrito. Y de hecho, Terá, el padre de Abraham, que salió con él de Ur de los Caldeos, se devolvió. Y ustedes sabían que en el Midrash hay una historia en donde el mismo padre de Abraham le entregó a Abraham a Nimrod, al rey Nimrod, porque Abraham le había destruido todos los ídolos de su tienda de ídolos, imagínense. Entonces su mismo padre entregó a Abraham para que Nimrod lo echara en el horno de fuego. Esta es una historia que está en el Midrash. Y miren que así mismo, si el mismo padre entregó a su hijo Abraham, ¿qué podemos esperar nosotros? Sabemos que va a haber
mucha discordia, va a haber división en las familias cuando nosotros queremos obedecer al Eterno. No nos gustaría que fuera así, ¿verdad? Nos gustaría que todos pudiéramos entrar en ese mismo espíritu de obediencia a la Torá y que todo fuera fácil, pero nuestro mismo Yeshua nos dijo que no iba a ser fácil, que nos iban a perseguir, que iban a hablar mal de nosotros, que nos iban a vituperar. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta para que no desmayemos cuando se levante toda esa persecución y todas esas cosas que van a decir mal en contra de nosotros, y que recordemos estas palabras de Yeshua. Alegraos, gozaos, no se entristezcan, no retrocedan, no lloren, gócense, porque grande es el galardón que nos espera, ¿verdad? Y miren qué hermoso que aquí en el versículo 2 vemos que el Padre siempre que da una orden, siempre que Él nos da un mandamiento, Él nos deja ver los resultados que esto va a traer a nuestras vidas. Y aquí vemos que debido a que Abraham escogió creer y obedecer, miren lo que le dice el Eterno. Le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa es una promesa que se está cumpliendo en este momento, ¿verdad? Porque como ya hemos estudiado, cuando se dividió la casa de Israel y la casa de Judá, esa casa de Israel se sembró en todas las naciones de la tierra, así que la semilla de Abraham está esparcida por toda la tierra, ¿verdad? Y vemos que hoy en día todas esas personas que fueron sembradas por toda la tierra son las que el Padre está despertando en este tiempo para hacer teshuvá y para retornar a Él. Y miren qué interesante. Nosotros sabemos que la Torá no son simplemente cuentos, sino que la Torá es un relato de nuestra propia historia. Nosotros estamos en cada uno de esos personajes de la Torá. Entonces, esta misma bendición que recibió Abraham es para cada uno de nosotros, para los que hemos decidido embarcarnos sinceramente en este viaje espiritual al que el Eterno nos está llamando. Pero recuerden algo muy importante: el embarcarse en este viaje espiritual requiere acción, requiere esfuerzo, requiere salir de nuestra zona de confort, requiere que seamos determinados en nuestro crecimiento espiritual. Es más, nuestro crecimiento espiritual debe ser una prioridad por encima de cualquier otra cosa. Debe estar por encima de satisfacer los deseos de nuestra carne, porque es allí donde nosotros podremos manifestar la luz del Eterno aquí en la tierra. ¿Y cuántos saben que necesitamos esa luz desesperadamente, sobre todo en estos tiempos que hemos entrado, tiempos de dolores de parto, tiempos donde hay una gran oscuridad? Pero recuerden que donde hay más oscuridad es donde hay la oportunidad de revelar una luz aún mayor. Entonces, por esta misma razón necesitamos salir de esa mentalidad religiosa, ¿verdad?, que nos fue enseñada, que dice que Cristo ya lo hizo todo, que nosotros solamente tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y que somos salvos, siempre salvos, y que ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que obedecer la Torá, no tenemos que guardar el Shabbat, no tenemos que hacerle caso al Señor, solo con ser buenas personas ya eso es suficiente. ¿Será esto cierto? Por supuesto que no es cierto. Sabemos que somos salvos por gracia, porque no podíamos nosotros hacer absolutamente nada si Yeshua no paga el precio, si Él no derrama esa sangre preciosa para adherirnos a su pueblo Israel y para introducirnos de nuevo en ese pacto que nosotros habíamos quebrantado. Sabemos
que a través de la obediencia, a través de guardar su bendita palabra, eso es lo que nos va a purificar, nos va a santificar y nos va a preparar para que nos podamos presentar delante de Él como esa novia con un vestido sin mancha y sin arruga, como esa novia ataviada, ¿verdad? Como esa novia pura, santa, que es lo que el Padre requiere de cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a esos niveles de santidad? La misma palabra nos lo dice. Recuerden que la escritura se interpreta con la escritura. En el Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando guardare tu palabra. La única manera de limpiar nuestro camino es guardando su bendita Torá. Si no la guardamos, si no sabemos lo que está allí escrito, si ni siquiera nos preguntamos qué es lo que Dios requiere de nosotros, nosotros tendremos un concepto de justicia y de santidad muy alejado del que tiene Dios. Y ese ha sido el problema de los círculos religiosos, ¿verdad? Que se han conformado simplemente con hacer obras de caridad, con ser buenos, pero esa no es la medida de santidad que el Eterno quiere, porque en cada uno de esos mandamientos que Él dejó, Él nos ayuda, nos manda esa fuerza para que nosotros podamos corregir tantas áreas de nuestras vidas que aún nosotros ni siquiera nos damos cuenta que necesitan ser restauradas, que necesitan ser corregidas, y solamente la palabra es ese espejo, es la que nos muestra, como decía el apóstol Pablo, ¿cómo yo voy a saber qué es codiciar si la Torá no me dice no codiciéis? Y así mismo hay tantas cosas que están en la Torá que nosotros practicábamos y que no teníamos ni idea que estábamos haciendo mal. ¿Por qué? Por no estudiar el libro desde el principio. Y miren que es algo muy maravilloso, porque el Eterno sabe que nosotros somos frágiles, que nosotros somos de carne y hueso, y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que Él no nos está pidiendo que nos volvamos justos en un solo día. Él sabe que nosotros fallamos, y por eso Él nos dice: mediten en esta palabra de día y de noche. El Salmo número 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que medita en la Torá del Eterno de día y de noche. Será como árbol plantado. Miren la promesa. Nosotros queremos siempre recibir los rewards, los premios, sin haber trabajado por ellos, y tenemos que salir de esa mentalidad, ¿verdad? Una vez que nosotros le abrimos nuestro corazón al Eterno y permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, así como dijo Yeshua: si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, entonces darán mucho fruto. Entonces allí podremos ver que ese que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta la venida del Mesías. Podremos ir escalando peldaño a peldaño esa hermosa escalera que nos conecta con nuestra esencia divina, y así podremos ir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Sabemos que Yeshua mismo nos dijo que Él vino a comprar una vida abundante. Él dijo: el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Mientras nosotros estemos anclados en el sistema del mundo, eso es lo que vamos a recibir: muerte, enfermedad, destrucción. Pero Yeshua vino a terminar con todo ese ciclo de maldición, a anular el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y sabemos que en este momento la humanidad se encuentra viviendo un exilio, ¿verdad? Porque una de las maldiciones por romper la Torá, los mandamientos del Eterno, es el exilio, y nosotros ahorita mismo nos encontramos en un exilio.
Y es por esta razón que nosotros olvidamos nuestra identidad, olvidamos quiénes éramos, olvidamos quién era nuestro Padre, nos olvidamos de nuestro propósito. Somos hijos de un rey viviendo con migajas, con las migajas que nos ofrece el sistema de este mundo. Pero miren qué maravilloso, que esa chispa divina que está en nosotros, ese ADN espiritual que habita en nosotros en este tiempo, nos está ocasionando un despertar a muchos de nosotros. Nos hemos dado cuenta de que estábamos comiendo algarrobas, que estábamos comiendo comida de cerdo, cuando en la casa de nuestro Padre hay manjares. Él ha preparado una mesa que tiene nuestro nombre, ¿verdad? Y así como el hijo pródigo que decía, aún los sirvientes de mi Padre están mejor que yo, así mismo estamos nosotros dándonos cuenta cuánto tiempo hemos perdido, cuánto tiempo hemos estado viviendo de migajas, de sobras, ¿verdad? Pero bendito sea el Padre eterno, que ya estamos volviendo en sí. Estamos volviendo en sí. Esos huesos secos están retornando a la vida y vamos de camino de retorno. Estamos haciendo teshuvá. Vamos de camino de retorno a casa del Padre a recuperar todo lo que nos fue quitado a causa de nuestra desobediencia. Son tiempos gloriosos, son tiempos maravillosos. Así que Lej Lejá es una invitación. Y es la invitación más importante que vas a recibir en tu vida. Es una invitación a sumergirte en un viaje espiritual con el Padre eterno. Es una invitación a cruzar el río que nos separa de la tierra que fluye leche y miel. Y esta invitación debemos tenerla presente todos los días de nuestra vida, porque constantemente tendremos que ponerla en práctica, constantemente tendremos que decidir hacer Lej Lejá, salir de nosotros mismos, salir de todo patrón de zona de confort, salir de todas las artimañas que la carne, el enemigo y el sistema de este mundo nos quieren poner para que nosotros no alcancemos nuestro propósito y para que perdamos esa conexión con el Creador. Así que como pueblo de Israel, tomemos hoy esa decisión de salir de nosotros mismos para encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Ese es el llamado que el Eterno nos está haciendo en este último tiempo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Atenderás tú a ese llamado? Padre eterno, te damos gracias por tu bendita palabra, Abba. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque cada día tú envías a tu Rúa, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, que cada persona que escuche esta enseñanza, Padre celestial, pueda tener ese arrepentimiento genuino, Padre, que sus ojos del Espíritu, los ojos del entendimiento les sean abiertos, Padre, que sus oídos sean destapados, Padre. Quita todo estupor de nuestros oídos, todo lo que no nos permite escuchar lo que tú estás hablando en estos tiempos, Padre celestial. Remuévelo ahora mismo, Padre eterno, Señor, y te pido, Abba Kadosh, que a través de esta palabra, Padre, que tú has puesto en mi boca, Padre, sean muchos más los muertos que resuciten, Padre celestial, los huesos secos que vuelvan a la vida, Padre eterno. Yo clamo a ti en esta hora, Padre, para que seas tú causando ese avivamiento, Padre celestial, en todas las naciones de la tierra, Padre, que seas tú levantando, soplando aliento de vida, Padre santo, Señor, porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota, Padre eterno, Señor. Padre, que ninguno de los que tú escogiste como tu pueblo de Israel quede postrado en el desierto, Padre celestial, que todos podamos entrar en ese milenio, Padre, a reinar con nuestro Yeshua, Padre. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Manifiéstate en este tiempo, Abba. Manifiéstate con poder y con gloria, Abba.
En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Amén y amén. Bueno, y se te ministró de alguna manera este estudio, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Seamos pregoneros de justicia, prediquemos las buenas nuevas, porque el tiempo ya se agotó. Bendiciones, amados, y Shabbat Shalom.